buenos días a todos. Espero que hayas tenido una buena Semana Santa. Y bueno, vamos a empezar. Me imaginé que había poca gente en el principio por eso, porque no había ninguna sesión grabada. Entonces tuve que ahora. Pero ya he visto que las otras de mañana, a partir de mañana ya están, sí, ya están allí. Entonces, bueno, vamos a empezar. Pues seguir con el tema 14 de las integrales de varias variables. Y vamos a hacer algunas cuentas. Yo estaba intentando preparar una más que me gustaría hacer, pero si me da tiempo, les comento y después preparo la presentación. Entonces vamos a empezar con una muy sencillita para calentar y después vamos a otra. Entonces voy a empezar con el ejercicio el 9B. Miren, vosotros me decís si me escuchan bien y si lo ven bien, solo para ver si todo va bien. Perfecto. Vale, entonces vamos al ejercicio 9B. Es un ejercicio muy sencillo. Bueno, nos pide para calcular, aquí lo puse siguiente integrales porque el ejercicio tiene como 5 apartados. Yo voy a hacer solo uno. Yo quería hacer, después si me da tiempo, quiero ver si hago el último. No sé si lo conseguiré, pero bueno. Ese es muy sencillo. Nos pide para integrar una función f y nos da un conjunto. El conjunto es un cuadrado, es el producto cartesiano del intervalo 0, 1 por el mismo. Y la función es dada por parte. Entonces nos dice que vale x si x mayor que y, y cuadrado si x menor o igual que y. Entonces hay que ver el recinto de integración es muy sencillo, es un cuadrado, pero como la función es definida por partes, entonces hay que ver en qué parte de ese recinto vale una cosa, en qué parte vale otra. Entonces aquí tenemos un dibujito del cuadrado. Y bueno, aquí en la parte de abajo lo he dividido como unión de dos triángulos, un B1 y un B2. Y aquí la parte de abajo es donde X es mayor que Y. Y aquí la primera parte, bueno, ¿por qué X mayor que Y? Porque, bueno, podemos ver que el punto 1, 0, que 1 es mayor que 0, está aquí en esa parte. Y aquí, y la parte del B2 es donde X menor o igual que Y, porque, por ejemplo, el 0, 1 está aquí, 1 mayor que 0 otra vez. Entonces yo puedo romper ese cuadrado, el cuadrado unitario, en una unión de esos dos conjuntos. Y puedo escribirlo de esa forma, el B1 como el conjunto de los puntos en R2, donde X está entre 0 y 1, aquí está entre 0 y 1, y está en mayor o igual que 0 y menor o igual que X. Bueno, ¿por qué eso? Bueno, porque si fijo una X aquí, cualquiera que sea, y fijo una recta X igual a alguna cosa entre 0 y 1 aquí, la Y me va a variar entre 0, entra aquí en 0, sale aquí pasa por la recta, por el segmento de recta contenido en la recta identidad, en la Y igual a X. Entonces la Y en B, la Y varía entre 0 y X, y en B1 y en B2 se revés, empiezo en X, empiezo en el segmento de recta aquí en la identidad y voy hasta 1. Entonces en B2 Y es mayor o igual que X, menor o igual que 1. Esa era la primera parte del apartado, de ver cómo quién es el recinto de integración y escribirlo
de una forma conveniente para que podamos integrar. Bien, hasta ahí. Bueno, vamos lentito porque acabamos de volver Semana Santa y sé que vosotros deben de haber viajado un montón de cocina, sala, cuarto. Y entonces, bien, me escuchan bien, todo hasta ahí fácil. Vale. Entonces, una vez que tenemos el recinto, ahora podemos pensar en integrar. Yo, la próxima cosa que les voy a enseñar, yo escribí un detalle quiero comentar antes de enseñarlo. Que aquí pone que la función vale x si x mayor que y. La función vale x si x mayor que y. Por lo tanto, mayor que y es la parte de abajo aquí, es B1. La parte de B1, como yo escribí todo con igualdades, en la parte de B1 quitando ese segmento de recta. Entonces, si quito ese segmento, es donde la función vale x. Y B2 contiene el segmento, la parte del triángulo de arriba que contiene ese segmento. Entonces, bueno, para integrar, vamos a ver que no hace falta, pero solo un comentario, una cosa que puede parecer tontería, pero una cosa teórica es que si es lo mismo que pasaba con integral de Riemann, con la integral de una variable. Si voy a integrar la función, por ejemplo, la función integrable en el valor 0, 1, me da igual si voy a integrar qué pasa en 0, si la función en 0 vale otra cosa, vale, no tiene nada que ver con la función. Si la función es integrable en el intervalo 0, 1, puedo cambiar el valor de la función en el punto 0, por ejemplo, y poner lo que yo quiera, y en la integral sigue la misma, porque la integral en un punto es 0. Que eso pasa con las integrales dobles, triples, que si voy a la integral sobre un conjunto que tiene medida, que se dice medida 0, por ejemplo, como estamos en R2, tener medida es tener área. El área de un segmento de recta es 0. Entonces, integrar sobre un segmento no hace diferencia. Es un comentario teórico, pero es que lo escribí aquí abajo. Entonces, vamos a ver. Voy a poner una cosa en modo presentación. Entonces, ese es el comentario, es ese. Que el segmento de recta, ese que estaba aquí, que conecta ese punto, el 0, 0 y el 1, 1, él tiene medida 0, entonces no tiene área. Eso es lo que quiere decir. En la R2 no tiene área. Entonces, si hago la integral de la función sobre ese conjunto que es el llamado B1, lo que voy a escribir aquí es que es lo mismo integral en el conjunto o integral en el conjunto menos el segmento. ¿Por qué esto es en ese comentario? Porque la función está definida para vale x en B1 menos el segmento. Por eso estoy comentando eso. Entonces, es solo un comentario, como conecta. Entonces, yo puedo la integral de la función sobre el B1. Bueno, como el B1 se puede escribir como la unión del segmento y del B1 menos el segmento, entonces la integral es la suma. Pero como estaba comentando, la integral del segmento tiene medida 0, entonces la integral de la función sobre el segmento vale 0. Entonces es lo mismo que integrar solo la función en el conjunto menos el segmento. Pero la función en B1 menos el B1 aquí, menos ese segmento de recta, vale x. Y aquí bueno, ese es solo un truco porque la función f de x igual a x, otra vez integrada sobre un conjunto que tiene medida 0, la integral vale 0, entonces puedo sumar 0 aquí, solo para volver a donde quería antes que llegar aquí, la integral de x b1. Entonces,
conjuntos que no tienen medida en el espacio donde están no van a afectar la integral. Pero solo para por todo lo que quería era poder escribir que la integral sobre B1 es lo mismo que la integral de B1 por X de X de Y. Que es una cosa que vosotros hacéis y van a hacer sin preocuparse. Solo he comentado para que lo viera una vez en la vida. Entonces, estamos aquí, vamos a integrar. Entonces, por fin, por ese comentario que nada más una cosa teórica, la integral sobre el recinto sobre el cuadrado va a ser la suma de esas dos integrales, la integral en la parte de abajo y la parte de arriba. O sea, la integral sobre aquí, sobre esa parte y sobre esa parte. Y ahora son cuentas, tontería. Bueno, la integral sobre la primera parte, en la primera parte la función vale x, que es lo que hemos visto aquí, que podemos sustituir f por x. Y en la parte de arriba no tengo problema con el segmento está contenido aquí. Si x menor o igual que y, la función vale y cuadrado. Entonces, sustituyo f por y cuadrado. Ahora hacer cuenta. Como tengo aquí de 0 a 1, x variando de 0 a 1 y variando de 0 a x, lo meto aquí en los extremos de integración. Y en B2 x varía de 0 a 1 y varía de x a 1. Ahora sí, hacer integral iterada. Y lo demás son cuentas. Yo quise hacer ese apartado porque tenía ese pequeño detalle de creo que valdría la pena comentarlo. Bueno, vosotros que me decís bien, ¿cómo lo ven? Perfecto. Pues ahora que ya hemos calentado, vamos a cosas más divertidas. Vamos al vamos a hacer una integración con coordenadas polares. Entonces aquí tenemos el apartado de, a ver, voy a poner aquí. El apartado 11 nos da un subconjunto de R2, nos pide para calcular la integral y expresar la integral doble haciendo uso de coordenadas polares. Entonces vamos, lo primero que hay que hacer es presentar el conjunto. Y bueno, esa ecuación que está aquí arriba, ¿no? Si tengo una igualdad aquí, tengo la ecuación de un círculo. Pero no es un círculo centrado en el origen, es un círculo que su centro es el punto 1, 0. Entonces, ese círculo que estaría por aquí lleno aquí. Pero como me pide que y me pide que y esté entre 0 y 2 menos x. Entonces aquí tengo la recta y igual a 2 menos x. Como quiero y variando entre 0 y 2 menos x, solo tengo que preocuparme con la sí positiva. Entonces, el recinto A es ese, lo que está dentro del círculo, que está arriba del eje X y abajo de esa recta. No muy difícil de representar. Entonces, bueno. Lo que tenemos que hacer para hacer para integrar es fácil. Yo voy a hacer la integral en coordenada cartesiana, después vamos a ver cómo escribimos en coordenadas polares. Pero para eso he llamado C ese círculo, bueno, todo el círculo, pero
Y bueno, a ver qué llamado de círculo. Lo que escribí aquí es que la parte del círculo que está donde x varía entre 0 y 1, esa parte hasta aquí, hasta este punto, porque si hacemos las cuentas vamos a ver que la intersección de la recta con el círculo es el punto, esa intersección es el punto 1, 1. Entonces si x está entre 0 y 1, ese trozo del círculo es la gráfica de la función, bueno, de x como función de y, de esa función, x igual a 1 menos raíz cuadrada de 1 menos y cuadrado. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, hacemos cuenta. Si tenemos aquí, como tenemos ese, como el círculo es el conjunto de los puntos donde aquí la igualdad es verdadera, entonces si paso y cuadrado para el otro lado, me quedo con x menos 1 cuadrado igual a 1 menos x menos y cuadrado. Y puedo, si quito la raíz cuadrada, me quedo con x menos 1 igual a más o menos la raíz de 1 menos y cuadrado. Después paso 1 del otro lado. Y la parte, como estoy mirando como x como función de y, yo estoy mirando a la mitad izquierda del círculo. En esa parte tengo la ecuación x igual a 1 menos raíz cuadrada de 1 menos y cuadrado, que es la parte que me interesa porque quiero x entre 0 y 1. Entonces, si aquí está entre 0 y 1, yo puedo describir ese trozo del círculo de esa forma. Y la otra parte del recinto es un triángulo. Es el triángulo que tiene la base aquí, que vale 1, equivaliente de 1 a 2, y tiene altura 1. Entonces, así consigo romper el recinto en dos trozos, que es dos regiones proyectables, y puedo integrar. Entonces, ¿qué es lo que escribí aquí? A ver, que yo no sé más que escribí aquí. Vale, lo que escribí es porque voy a hacer la integral en un sentido que me sale más fácil, si no tengo que romper la región en dos. Entonces, lo que escribí aquí es que si fijamos una recta y 0 igual a alguna cosa aquí, una recta, dejar poner un dibujo aquí. Pues otro está viendo el dibujo, porque cambiar de pantalla, no sé si aparece. Vale. Entonces lo que escribí ahí es que si cojo una recta, si cojo una recta horizontal aquí, fijo una recta horizontal. Lo que pasa es que
mi x va a variar entre, aquí, x va a variar entre ese punto, entre ese valor y ese valor. ¿Y quiénes son esos valores? Bueno, como si fijo un valor y 0, como esa recta es 2 menos x, y igual a 2 menos x, entonces x vale 2 menos y, el valor de ese x correspondiente. Y aquí, como de aquí hasta ese punto tengo una gráfica, que es lo que estaba comentando, que x igual a 1 menos raíz cuadrada de 1 menos y cuadrado. Entonces el valor correspondiente es ese, es 1 menos la raíz de 1 menos y 0 al cuadrado. Y eso vale en todos los puntos de ese recinto, entonces no importa mucho la recta que yo meta aquí, x va a variar entre ese valor y ese valor, depende de la recta, entonces x va a variar entre esa curva y ese segmento de recta. No sé, bueno, puedo ver dónde estaba antes. Entonces, si quiero integrar en ese recinto, yo puedo integrar bueno, y veo también que la y x va a variar entre esas dos curvas y la y va a variar entre 0 y 1. Entonces yo puedo, si quiero integrar esa función en ese recinto, yo puedo escribir ese recinto como el conjunto de los puntos de los x y, bueno, puedo escribir eso de otra forma. Bueno, ya está ahí, ¿no? Lo que puedo reescribir esa parte en la, reescribir esa ecuación como una cosa que tenga esa cara aquí, y cambio eso, x va a variar en, voy a poner, reescribirá como el conjunto de los puntos que yo estaba mirando, pensaba que yo había hecho, tendría que reescribirlo. Después voy a ver si lo pongo. Lo puedo reescribir como el conjunto de los y variando entre 0 y 1 y x variando entre la curva 1 menos raíz de 1 menos y cuadrado y 2 menos y. Y si lo miro de esa forma, vale. No. A ver. La curva en X. ¿Pero por qué? Yo, yo paso, lo que hice aquí es pasar aquí 1 menos y cuadrado y quitar la raíz de los dos lados. Entonces me quedó la raíz de 1 menos y cuadrado. Después tendría que verse el más o menos donde estaba y el menos en la mitad de la izquierda. Por eso me sale esa ecuación. Y entonces, como quiero hacer la integral, quiero hacer la integral de esa función x, bueno, es reescribir el conjunto, utilizando lo que tiene de reescribir el conjunto. Entonces voy a integrar la y variando de 0 a 1 y x va a variar de 1 menos raíz cuadrada de 1 menos y cuadrado hasta 2 menos y. Aquí hacer cuenta.
Pero ojo que yo hice un truco un poco, si yo no hice las cuentas al final, yo hice un salto, he dado un salto aquí. Bueno, aquí son cuentas, bueno, la integral de la función x respecto a x es x cuadrado por 2, entonces tengo que meter esa cosa dentro. Y me sale, bueno, no es muy difícil meter eso dentro, me sale 2 menos y, lo meto eso, me sale aquí y cuadrado menos 4y más 4. Y aquí me aparece 1 menos 2 la raíz de eso, más eso cuadrado que es 1 menos y cuadrado. Y algunas cosas se van a cancelar porque bueno, ese 2 va a cancelar con ese 2. Aquí yo tengo, a ver, aquí yo tenía ese i cuadrado se va a cancelar con ese i cuadrado. Aquí yo tenía un 4 que con ese 2 se queda menos 2. Y aquí tenía 4 por 2 que vale 2. Y aquí tenía 1 más 1 que por 2 vale 1, entonces sería 2 menos 1. Por eso sale todo eso. Las cosas se simplifican porque todas las 2 se cancelan. Bueno, yo hasta esa integral creo que bien. Entonces puedo romper la integral como una suma, eso son cuentas. Integrales, aquí tengo un polinomio, pero aquí tengo esa. Normalmente, ¿cómo haces esa integral en una variable? Bueno, haces alguna sustitución trigonométrica o lo que sea. Entonces yo le he metido directo el pi por 4. ¿Por qué pi por 4? Porque hay que acordarse que la integral es una... Además de ser es un número que tiene que ver con funciones. Bueno, ¿qué representa esa integral? Representa el área por debajo de una curva. Entonces, la integral de 0 a 1 de la raíz de 1 menos i cuadrado respecto a i, a variable que está aquí de i, bueno, podía meter de t, 1 menos t cuadrado, poco importa. La integral de una función, estoy calculando el área de un círculo, de un cuarto de círculo. Entonces, bueno, solo déjame... Sí, entonces si miro la integral como un área, integrar, si yo cambiara ese aquí al revés de tener solo para que lo viéramos como gráfica, como estamos acostumbrados, al revés de tener y tuviera x. La raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, la gráfica es un círculo, es la parte superior del círculo unitario. Y si integro de 0 a 1, tengo la mitad de un círculo, entonces esa integral vale pi por 4. Pero puedo hacer las cuentas, hacer la sustitución trigonométrica que estás acostumbrado y todo, y llega a eso. Es que a veces es más fácil ver integrales como área. Entonces, bueno, esa era la primera parte. Después voy a ver si hago un comentario de cómo reescribir eso, el recinto A como de otra forma, como proyectable de otra forma, que es lo que hicimos aquí. Ahora la segunda parte del apartado es reescribir la integral en coordenadas polares. Entonces aquí tengo un círculo, tengo una recta y bueno, vamos a escribir en coordenadas polares. Pero antes, bien la primera parte, la integral, porque la primera parte de las cuentas, lo más difícil era montarle hasta llegar cómo llegar a integral, pero hasta esa parte bien. Vale. Entonces la segunda parte es escribir esa misma integral, pero en coordenadas polares. Para eso tengo que ver cómo representar el recinto en coordenadas polares. Entonces, si el círculo fuera el círculo unitario, estaba fácil, porque el círculo unitario yo lo represento como R igual a una constante. Lo que pasa es que ese círculo no tiene su centro en el origen.
tener el centro en el 1, 0. Entonces, ¿cómo representar el círculo ese x menos 1 cuadrado más y cuadrado igual a 1 en coordenadas polares? Bueno, no es muy difícil, se puede hacer cuenta, pero hay una forma geométrica de verlo que es lo que está en ese dibujo abajo. Entonces, si el círculo, ese es el círculo, el x menos 1 cuadrado más y cuadrado igual a 1, y eso se puede hacer con cualquier círculo que tenga esa cara, que uno de los ejes sea una tangente y el centro esté de esa forma como está. Entonces, bueno, ¿cómo puedo ver las coordenadas polares? ¿Qué son? Bueno, son coordenadas que tienen que ver con ese ángulo, el θ, que es el ángulo que el vector, el punto, la proyección, bueno, tengo el radio primero, que es la distancia, que es y me da ese vector correspondiente al punto. Y el θ es el ángulo que ese vector hace con el eje X. Entonces, si cojo un punto P en el círculo, y aquí lo puse un punto P, el R es esa distancia, la distancia de P al origen, y aquí está el ángulo θ. Pero ese es un círculo. Entonces, si cojo ese segmento que conecta el punto P al otro extremo del círculo, como ese es el diámetro del círculo, ese ángulo tiene que ser 90 grados. Y como ese ángulo es 90 grados, aquí tengo R, aquí tengo θ, y aquí tengo el diámetro del círculo, que en nuestro caso vale 2, pero podría ser D. Lo que tengo es que a ver si lo hice bien. Es que lo escribí al revés. Porque lo que tiene que tener el coseno ahí. Déjame ver. Sí, sería el coseno. Déjame ver, ahora lo arreglo. 11, 11, 11, 11, 11. Espera que estoy arreglándolo. Pues tengo que ver si el resto no está mal. Pero después lo vemos. Vale, pues ya está. Ya lo he arreglado. Deja ver. Y deja ver si
Después, cuando aparezca donde yo había metido seno en otro sitio, lo arreglamos. Aquí arriba. Porque, bueno, R es el cateto que está más cerca del ángulo. Entonces R, la hipotenusa, que aquí es 2, tendría que ser el coseno de ese ángulo teta. Por eso es el coseno. Ahora creo que ya lo tengo todo arreglado. Y bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es tomar ahora que sé escribir el círculo como en Cora, creo que era el único sitio donde estaba mal era esa página, las otras estaban bien. Como sé escribir el círculo en coordenadas polares como R igual a 2 cosenos, y si otra vez, si el círculo estuviera de pie, si fuera arriba al revés de ser un círculo con esa cara, fuera como para arriba en la dirección de I, ahí sería seno, por eso estaba mal arriba. Bueno, la recta, ese segmento de recta es fácil escribir como en coordenadas polares porque coordenada polar lo que hacemos es tomar x igual a r coseno teta y y igual a r seno teta. Entonces, como la ecuación que tenemos era y igual menos x, lo que voy a hacer es meter esas cosas aquí dentro. Y me quedo con r seno teta igual a 2 menos r coseno teta. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es aislar en un lado la r. Y me quedo con r igual a 2 por coseno teta más seno teta. Entonces ya consigo escribir las curvas. Y aquí está R cinto. Y lo que pasa aquí es que si teta, si mirando aquí R cinto, si el ángulo teta está entre 0 y pi por 4, o sea, aquí tengo como teta ese ángulo, mide ese ángulo formado aquí con el eje X. Si teta está entre 0 y pi por 4 es cuando estoy aquí, cuando paso está contenido en la recta identidad. Entre 0 y pi por 4, R va a variar entre 0 y 2 por coseno teta más seno teta, que es la recta. ¿Por qué? Porque si teta está hasta aquí, si tengo, voy a dibujar otra vez. Es que yo no sé cómo Rafa hace para dibujar en las presentaciones, entonces tengo que estar abriendo mis dibujos. Voy a cambiar de pantalla otra vez. Si teta es cualquier ángulo que sea aquí está el pi por 4. Esa recta está muy gruesa. Ese ángulo correspondería a pi por 4. Entonces, cualquier ángulo que esté por aquí, entre 0 y ese ángulo,
R va a variar entre 0, entra aquí en 0 y sale en esa recta. ¿Y quién es esa recta en coordenadas polares? Bueno, es 2 por seno teta más coseno teta. Ahora, si el ángulo es mayor que pi por 4, por ejemplo aquí, R va a variar entre 0, empieza aquí en 0, como R es el comprimento del vector, R va de 0 hasta ese comprimento. ¿Quién es ese comprimento? Voy a bater aquí, voy a encontrarme con el círculo. Y la ecuación del círculo en coordenadas polares, R igual a 2 coseno teta. Entonces, tengo que romper en coordenadas polares en dos partes. Tengo que ver qué pasa con el ángulo entre 0 aquí y pi por 4, que es aquí, y después qué pasa con el ángulo de pi por 4 hasta aquí, hasta que llego aquí en el eje y, que es pi por 2. Entonces ahora puedo salir de aquí y volver a donde estaba. Entonces, si θ varía de 0 entre 0 y pi por 4, R va a variar entre 0 y la recta. Y si θ está entre pi por 2, aquí está al revés. Aquí tienen que ser pi por 4 y pi por 2. Entre pi por 4 y pi por 2. Aquí. Entonces, si θ está entre pi por 4 y pi por 2, R va a variar entre 0 y 2 coseno teta. Y aquí yo hice un dibujo de cómo de la transformación que eleva R teta en R coseno teta, R seno teta, ¿cuál es el recinto cuya imagen por esa transformación va a ser el recinto A? Y bueno, ese es el recinto. Aquí tengo R variando entre 0 y pi por 4, después de pi por 4 a pi por 2. Y aquí están las curvas. Bueno, si R está entre 0 y pi por 4, que es hasta aquí, entonces, bueno, R no, si teta está entre 0 y pi por 4, entonces el R está entre 0 y 2 por coseno teta más seno teta, que es esa curvita aquí. Y de pi por 4 a pi por 2, yo tengo R igual a 2 por coseno teta, que es esa curva aquí. Y el dibujito es solo para ver quién es el recinto en la coordenada R teta, que cuando meto en esa función me corresponde, me da como imagen ese círculo. Entonces, el teorema de cambio por coordenada, de cambio de variable, me dice que si cambio a coordenadas polares, la integral de la función que tenía sobre A, el recinto A, es lo mismo que integrar sobre el recinto R, la función que tenía, pero ahora en coordenadas de R de teta, pero tengo que multiplicar por el jacobiano de la mudanza de variable, del cambio de variable a coordenadas polares es R. Entonces tengo que meter R aquí y bueno, X en coordenadas polares se escribe R coseno teta. Entonces se queda así. Entonces la integral esa doble sobre el recinto A en coordenadas polares es lo mismo que integrar sobre ese recinto R, la función R cuadrado coseno teta. Bien, ahora esa función como ese recinto yo tengo que romperlo en dos partes, como lo hice aquí. Entonces tengo con teta entre 0 y pi por 4. R va a variar entre 0 y
2 por coseno teta más seno teta, y de pi por 4 a pi por 2 va a variar de 0 a 2 seno teta. Como el valor de la integral ya sabíamos aquí que era 1/3 más pi por 4, y lo que pedía el apartado de reescribirlo. Bien, hasta ahí. Vale. Después voy a ver si en algún sitio consigo meter aquí para la descripción del conjunto como proyectable de otra forma. Y bueno, el otro, a ver, el último que vamos a ver hoy es uno como vosotros sois, van a hacer algún día físico, vamos a hacer una aplicación de física, nada muy complicado, pero una aplicación, el apartado 35, que tiene que ver con esa cosa de masa, densidad de masa. Entonces el apartado 35 nos pide para encontrar la masa, la porción de un sólido que llama Q, dado por 4x cuadrado más 4y cuadrado más z cuadrado menor o igual que 16, situado por encima del plano XY. Y nos dice que la densidad en cada punto es proporcional a la distancia del punto al plano. Ese es el tipo de ejercicio de, bueno, los ejercicios de masas, las cosas siempre tienen esa cara. O algo que te dicen algo sobre la densidad de masa y tiene que ver por la geometría del problema cómo escribirla como función. Pero la primera parte de ese ejercicio es ver quién es el sólido donde cuya masa queremos calcular. Bueno, y ese no es muy difícil de ver, es un trozo de un elipsoide. Esa ecuación aquí, 4x cuadrado más 4y cuadrado más z al cuadrado menor o igual que 16, yo puedo reescribir así como, puedo dividir todo por 16, me quedo aquí con 16 por 4 por 16 me da un cuarto, que es lo mismo que 2 al cuadrado. Aquí 1 por 2 al cuadrado, aquí otra vez 1 por 2 al cuadrado, y aquí me quedaría con z al cuadrado por 16, que sale z al cuadrado por 4 al cuadrado. Por lo tanto, esa es la ecuación, y si aquí si tuviera la igualdad, eso sería la ecuación de un elipsoide, y su proyección en el plano XY sería un círculo de radio 2, y el eje, ese eje mayor, el eje Z, va a tener complemento 4. Entonces, y como aquí nos pide la porción que está arriba del eje XY, porque el elipsoide tiene la parte de arriba y la parte de abajo, pero como queremos solo la parte que está arriba del plano XY, ese es el recinto Q que queremos calcular la masa. Esa es la primera parte, de escribirlo. Esa parte es fácil, ¿no? Bien. Vale, ahora la parte interesante es que es cómo calcular la masa, porque nos da una información sobre la densidad, cómo varía la densidad en el recinto. Bueno, entonces vamos a llamar como es costumbre llamar de ρ la densidad, entonces sea ρ la densidad, la función densidad de masa en cada punto de Q, y bueno, sea m la masa total, que es lo que queremos calcular. Ahora, aquí nos dice que la densidad de punto es proporcional a la distancia del punto al plano XY. La distancia de un punto al plano XY, si tengo un punto X y Z en R3, su distancia al plano XY es dada por el módulo de esa coordenada Z. La distancia, coge el punto proyecto
en el plano X y mido esa altura. Entonces él le da por el módulo de Z. Por suerte no tendremos que integrar nada que tenga que ver con módulo, porque nuestro recinto está arriba del plano X, y entonces todas las Z son positivas. Bueno, y otra cosa aquí nos dice que la densidad en cada punto es proporcional a la distancia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en cada una constante, una única constante, que voy a llamar capa, que a cada punto, en cada punto del recinto, la densidad es proporcional a esa constante, es un múltiplo de esa constante. Veces es un múltiplo por esa constante veces la distancia del punto al plano, que es z. Entonces con eso ya montamos el problema. Ahora, o sea, calcular la masa es integrar la función densidad de masa sobre el recinto. Entonces la masa va a ser esa integral, una integral triple sobre el recinto Q de la función densidad de masa. Y ahora ya sabemos quién es, que es una función que es esa capa por z. Entonces la masa se calcula de esa forma. Ahora tendremos que hacer cuenta. Pero bueno, vamos por parte porque ahora las cuentas son, habremos que cambiar de coordenada y todo. Entonces hasta ahí bien, hasta cómo definimos la masa y vale. Entonces ahora, a ver, perfecto. Entonces ahora vamos a calcular esa integral. El problema es que si yo intentara hacerlo en coordenada cartesiana, yo tengo un problema porque tengo en el plano X estoy en un círculo, entonces eso me llevaría naturalmente a coordenadas polares. Si miro en otro plano tengo una elipsis, entonces me pediría alguna cosa que tuviera que ver con coordenadas polares, pero, o sea, podría intentar coordenada cilíndrica, pero un elipsoide es una esfera distorsionada, una esfera si por ejemplo cojo la esfera unidad, multiplico cada eje por un número, me da un elipsoide. Entonces es natural utilizar coordenadas esféricas, que es lo que vamos a utilizar. Pero no vamos a utilizar directamente las coordenadas esféricas, vamos a utilizar las coordenadas esféricas, bueno, modificadas. O sea, cada coordenada las vamos a multiplicar por un valor que corresponde a uno de los ejes del elipsoide. Entonces la función que vamos a utilizar, el cambio de coordenada que vamos a utilizar es ese. Esa función, bueno, aquí la G de R, teta y phi, que hace 2R coseno teta coseno phi, 2R seno teta coseno phi, 4R seno phi. Es casi el cambio de coordenada esférica que vosotros habéis visto. Lo que hice es multiplicar la primera coordenada por 2, la segunda por 2 y la tercera por 4. ¿De dónde he sacado esos números? Bueno, de los ejes del elipsoide. Después vamos a ver por qué, cómo lo vemos geométricamente, pero primero hacer un poco de cuenta. El determinante del jacobiano de esa transformación tiene esa cara, y el determinante es un múltiplo de determinante de las coordenadas que vosotros habéis visto antes. Aquí me está faltando un 4. El número está bien, pero aquí me falta un 4. El jacobiano, aquí está, el jacobiano, bla, 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 bla. 4.
Entonces el módulo del determinante es el 16R al cuadrado coseno phi. Y aquí hice un comentario que había hecho en un otro, hice en el apartado cuando hice el 11 y he comentado otra vez. Bueno, ¿qué es lo que los cambios de coordenada? Normalmente para que el teorema funcione bien tiene que ser lo que se llama difeomorfismo, entonces tengo que trabajar entre abiertos para que pueda escribir, pero los conjuntos que nos dan problemas en los cambios de coordenadas normalmente son, por ejemplo, en R3, en una recta, entonces es un conjunto de medida nula, entonces no va a ser, no nos atrapalha a calcular la integral. Entonces, y aquí yo escribí la función con R de 0 a más infinito y z de 0 a 2pi, y aquí como Rafa os ha enseñado, con phi de menos pi por 2 a pi por 2. Lo hice como los físicos. Yo hice el phi variando por, por abajo, no por arriba. Entonces, si hago ese cambio de coordenada, el teorema del cambio de variable me va a decir que si tengo una función integrable en Q, su integral yo puedo escribirla sobre ese recinto U. 0, 1, vamos a ver por dónde viene, pero 0, 1, 0, 2 pi y 0 pi por 2. Aquí tengo que multiplicar por el jacobiano de la transformación y meter mis coordenadas dentro de la función. Y aquí tengo la parte más importante de todo, que es el cambio de variable. Si mi recinto fuera una, yo quitaría S2, S2, S4 y haría el cambio de coordenada esférica, que estás acostumbrado, pero como es un elipsoide, una vez que salta la esfera, hago un cambio de variable hasta la esfera, convertir esa esfera en ese elipsoide, esa es una transformación lineal. ¿Y quién es esa transformación lineal? Bueno, es la transformación lineal que eleva el vector X, bueno, aquí yo he llamado de letras distintas para no confundir, pero es la transformación lineal que eleva el vector X y Z en 2X, 2Y, 4Z. Entonces multiplica cada eje por una constante. Y esa función que yo escribí aquí es la composición de la coordenada esférica con esa transformación lineal. Entonces, yo puedo pasar aquí tengo un paralelepípedo tridimensional, yo salto de ese a la esfera y después aplico una transformación lineal y salto al elipsoide. Hago la composición de eso, la composición me eleva de ese paralelepípedo al elipsoide. Por eso me aparece ese recinto que aquí está cerrado, pero aquí están todos abiertos, pero da igual si toma los extremos o no, si podría tomar todos los intervalos cerrados, porque me daría en conjunto de medida nula, no me iba a atrapalhar en hacer la cuenta. Entonces, ese es el motivo de tomar esa función G. Y ahora que tengo eso, a hacer cuenta. Entonces, la masa va a ser esa integral. Voy a meter ahora la función aquí. La F ahora es la función que capa Z. Entonces, la integral aquí. Z en mi nuevo sistema en mi sistema de coordenadas Z va a ser 4R seno phi. Entonces voy a meter aquí el jacobiano y aquí 4K R seno phi. Hice una simplificación aquí, bueno, aquí 4 por 16, 64, y aquí tengo el seno phi con coseno phi, eso es lo mismo, 2 seno phi por coseno phi es el seno de 2 phi, entonces quito un 2 y lo meto aquí. Ahora hacer cuenta.
Ahora es hacer integral iterada. Y por fin me sale que la masa es 16K por pi. La parte interesante es hacer el cambio de coordenadas. Las cuentas dejo para que vosotros miréis después. ¿Y cómo lo ves? ¿Bien? El, vale, perfecto. Entonces, bueno, era eso que tenía para contaros hoy. Yo voy a hacer unos cambios en la presentación, a ver si hay más cosas que arreglar. Voy a poner añadir algunas cosas en el, en el apartado, creo que 11, no me acuerdo. Pero yo quería haceros uno, pero no me va a dar tiempo. Pero no sé si vosotros ya lo habéis intentado. Aquí era el apartado, de a ver si tengo aquí. El 11. El 11 no, el 9. El 9. El 9. El 9. El apartado E. No es muy complicado. Yo quería hacerlo, quería haberlo hecho hoy porque yo voy a ponerlo aquí solo para que lo miremos. Ya vamos, estamos casi terminando. Sí. Yo quería hacerlo nada más porque era un cambio de coordenada y porque el recinto de integración aquí es un cuadrado, pero es un cuadrado que no está, sus ejes no son paralelos a los ejes coordenados, entonces es un cuadrado que está girado y entonces aquí si hace un cambio de coordenada, si lo ve bien, las cuentas te salen mucho más fáciles. No es difícil hacer esa integral, no creo que sea difícil hacer la integral en el recinto que aquí está, pero si hace un cambio de coordenada, las cuentas salen un poco más fáciles, ya las hace todo de una vez. O sea, a ver, si me da tiempo, la próxima clase lo comento, lo hago, no sé. Vamos a ver, no sé si Rafa va a seguir en ese tema. Creo que sí va a hacer unos ejercicios. No sé si va a empezar un tema nuevo por lo menos mañana. Pero si me da tiempo, la próxima clase lo hago.